Contenido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Continuamos subiendo el monte Sinaí, de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que vamos a subir en este monte Sinaí de la mano de 505 números que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica para estudiar los 10 mandamientos, el Decálogo. Iremos subiendo cada catequesis 4 metros. Estamos hoy terminando el primer apartado donde el Catecismo ha dedicado 8 números al estudio del tema que tiene como título El Decálogo en la Sagrada Escritura. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2062 al 2063. Número 2060 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza y su ratificación. Después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. El decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en Horeb. Es un número muy hermoso muy directo. El don de los mandamientos de la ley forma parte de este pacto de amor. Los mandamientos son eso. Dios que sella el amor. Dios sella el amor con los suyos. Según el libro del Éxodo, las revelaciones de estas 10 palabras consiguen una proposición de la alianza, una ratificación de que Dios ama a su pueblo. Y lo más interesante es que el pueblo también ratifica que se compromete a hacer todo lo que el Señor había dicho. Se compromete a obedecerlo. Después veremos cómo todo ese compromiso se va rompiendo y rompiendo y rompiendo hasta el día de hoy. Pero de un inicio, el pueblo se había comprometido en alianza a cumplir lo que Yahvé le había dicho. Este decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo de esta alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en ese monte. Ese monte Horeb no es en el lugar donde en el cumplimiento de un precepto se alcanza a Dios, sino que es el lugar donde Dios ha venido a establecer un vínculo con los suyos, con los que Él ama. Es el lugar donde Dios ha elegido establecer un camino a través del cual poder encontrarse con su pueblo. En los 10 mandamientos nos encontramos con Dios. Y esos 10 mandamientos, esa alianza, lo que nos va a recordar es que nos pertenecemos mutuamente. Los mandamientos reciben su significación en el interior de la alianza, porque nos vinculan con Dios. Yo te pertenezco y tú me perteneces. Qué cosa tan impresionante. Según la Sagrada Escritura, el obrar del hombre adquiere todo su sentido en y por este vínculo de alianza de amor.
Por eso para nosotros hacer alianza es algo tan importante. Por eso hacer alianza es algo prácticamente sagrado. Fijémonos, queridos amigos, cómo la primera de las 10 palabras nos recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Cómo había habido en el castigo del pecado un paso del paraíso, de la libertad, a la servidumbre de este mundo. Por eso, esa primera frase del Decálogo, la primera palabra de los mandamientos de Dios, hace referencia a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esta expresión, queridos amigos, es una declaración de amor, de que Dios está obrando. Yo fui el que te saqué de ahí. Yo no estoy ciego, yo no estoy en silencio, yo no estoy alejado, yo no te he dejado. Es una declaración profunda de amor, de que Dios está obrando. Y eso, queridos amigos, es el fundamento de vivir según aquello que Dios pide. Si Dios ha hecho eso por mí, ahora yo qué voy a hacer. Dios pide y pide el compromiso y el cumplimiento en obediencia de esos mandamientos a su pueblo, porque Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad que le corresponde como líder de su pueblo. Y el hombre va a responder desde su fragilidad, pero confiando en que la gracia de Dios le va a sostener. Esa iniciativa que vino de Dios es la que va a iniciar este vínculo de relación nuevo, de alianza de Dios con su pueblo. Y Dios mismo se va a encargar de darle al hombre la fortaleza, la iniciativa para cumplirla. Este es el lugar donde Dios y su pueblo celebran su mutua pertenencia. Este es el comportamiento que Dios espera de su pueblo para celebrar este pacto de amor en donde Él tuvo la iniciativa y el hombre solo debe responder. Por eso, una de las definiciones de la fe es que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se le revela. Pues aquí es. Aquí es donde Dios se le reveló al hombre. En este pacto de alianza de los 10 mandamientos. Dios toma la iniciativa, Dios se le muestra al hombre, Dios se le revela y ahora le toca al hombre responder. ¿Y desde dónde responde el hombre? Nosotros respondemos desde estas 10 palabras. Nosotros respondemos desde estos 10 mandamientos con los que Dios quiere establecer esta relación conmigo, cumpliéndolos. Por eso, queridos amigos, queremos nosotros reconocer que a la hora de responderle a Dios, no nos alcanza la vida. No nos alcanza. Y por eso tenemos que pedirle una y otra vez que nos dé la asistencia necesaria para poderle responder. Y los 10 mandamientos lo que van a expresar son estos deberes fundamentales de yo como hombre tengo hacia Dios. Esos deberes fundamentales que yo como hombre tengo hacia mi prójimo.
Los 10 mandamientos lo que me van a decir es, te revelo qué es lo primordial de las obligaciones que tienes para con Dios y para con tu hermano. Esto es muy hermoso, porque así nadie puede decir que no sabe por dónde es el camino. El camino está ahí. Dios nos ha revelado lo primordial, lo fundamental. Y en la medida que nosotros vamos esforzándonos en el cumplimiento de esta promesa, en el cumplimiento de este compromiso, de este vínculo de pertenencia, nos vamos dando cuenta que estamos más unidos y unidos a Dios. Y en esa medida estamos más unidos a nuestros hermanos, porque lo hacemos en clave de alianza. Y cuando vivimos los 10 mandamientos en clave de alianza, nosotros podemos básicamente darnos cuenta que los podemos cumplir. Dicho esto, damos un paso más. Subimos un metro más, el monte Sinaí. Número 2061 dice, los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza, según la Escritura. El obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Y el Catecismo nos presenta el texto de Éxodo 22 y Deuteronomio 5:6 para iluminar este número tan precioso del Catecismo. Entender el Decálogo, entender estos 10 mandamientos, supone introducirnos, empaparnos de ese misterio de la alianza, Dios que hace alianza con su pueblo. De hecho, la creación del universo ya había sido una alianza, una primera alianza. Pero lo que ocurrió es que el hombre había roto su alianza con el pecado. Y entonces Dios toma la iniciativa de otra alianza, porque Dios quiere restaurar esa alianza de una manera mucho más explícita. Y Él toma la iniciativa. Dice el Catecismo, tomando un texto de Orígenes, como había habido en castigo del pecado, un paso del paraíso, de la libertad a la servidumbre de este mundo, por eso la primera frase del Decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios quiere restaurar esa alianza de una manera mucho más explícita, con una alianza que tiene un marco público, tiene una pregunta hacia nosotros. Dios pregunta por nuestra voluntad de aceptarla. Yahvé Dios nos pregunta, de la misma manera que nos preguntan antes de recibir uno de los sacramentos, ¿quieres recibir este sacramento? ¿Estás dispuesto? Y uno responde, sí quiero. Así Yahvé nos pregunta. Yahvé quiere, como de una manera solemne, pública, preguntar al pueblo de Israel por su disposición a abrirse a la alianza. Por eso la Sagrada Escritura dice al pueblo, a todos. Y esta alianza básicamente es esto. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Estaré siempre con vosotros y vosotros cumpliréis y guardaréis mis mandamientos. Esa es la alianza.
Dios que se entrega. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y fíjense, queridos amigos, esto es una alianza que en sí es como desigual. Podemos decir que Dios lo pone prácticamente todo. Y lo único que le está pidiendo al hombre es aceptar esa presencia de Dios. Es lo único que nos toca. Y poco a poco al hombre le toca ir extrayendo las consecuencias lógicas que se derivan de eso, de haber aceptado a Dios como Padre, como Maestro, como compañero de nuestra vida, como Dios. Hay unas consecuencias lógicas que se van a extraer poco a poco de ese sí quiero. Fíjense también, queridos amigos, puede haber una interpretación incorrecta de esa alianza. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Sería pensar que el amor de Dios es consecuencia o está condicionado a la vida moral del hombre. Sería como si Dios dijera, yo te querré si tú eres bueno. Y si tú guardas mis mandamientos, entonces yo te querré. Pero eso no es así. Porque el amor de Dios es incondicional y no depende de la calidad de vida del hombre. Más bien lo correcto sería decir, te quiero y por ello vivo conforme a este amor que te manifiesto. Y lógicamente, queridos amigos, esto se tiene que traducir. Y una de las consecuencias lógicas de haber aceptado, de haber reconocido el don de ese amor de Dios inmerecido, es que tiene que tener consecuencias reales para nuestra vida. Y una de esas consecuencias es amarle. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esto es muy, pero muy hermoso. Y esta alianza va a poner las bases de esa salvación que en Cristo nos será revelada. Pero Dios ha tomado esa iniciativa hace muchísimo tiempo. Fijémonos cómo muchas veces hemos dicho esta expresión. Nos salvamos por la fe y por las obras. Esta fue una expresión, una afirmación fundamental que hizo la Iglesia en el Concilio de Trento. Ese concilio que tuvo lugar en los años 1545 al 1563 como una respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero y sus amigos. Una de estas afirmaciones era para rebatir cómo interpretar la justificación del hombre. Y la Iglesia dice, no podemos tener una fe desencarnada de las obras, sino que en las propias obras también manifestamos la fe. Y va a tomar como base la carta de Santiago que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Con esto hace significancia que el hombre no está dividido. Aquello en lo que confío, en lo que creo, aquello que hago, las obras que realizo, todo eso conforma mi vida. Lo que yo creo y lo que hago no son dos cosas separadas. Todo conforma mi vida. Y ya en la alianza del Antiguo Testamento, esto se iba prefigurando claramente. Cuando Dios dijo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Déjense cuidar.
y vivan conforme a mis mandamientos. Qué cosa más hermosa. Es decir, el cumplimiento de los mandamientos es un signo de que uno se deja querer por Dios. ¿Qué les parece esto? Me dejo querer. Ese amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, se puede expresar de otra forma. Déjate querer con todas tus fuerzas. Déjate amar con toda el alma. Déjate querer con todo tu corazón. Por eso, para poder entender este decálogo, estas 10 palabras, hay que entenderlas es en clave de alianza entre Yahvé y su pueblo. Hay que entender que de esa alianza se van a generar unas consecuencias de comportamiento, de estilo de vida del hombre en su relación con Dios. Vivir los mandamientos es como impregnarnos del estilo de Dios, porque Yahvé ha intervenido en la historia y sobre todo en su intervención más grande, la encarnación de Jesucristo. Ahí podemos ver el estilo de Dios y por tanto podemos entender cómo tiene que ser el obrar humano que es imitando a Jesucristo. Él es el modelo. La moral cristiana católica es el estilo de vida de Jesucristo. Por eso no tenemos los cristianos que ir a buscar nada en ninguna parte, porque en Jesús lo tenemos todo. ¿Quieres la perfección de tu vida? Imita a Jesús. ¿Quieres no sufrir de estrés? Imita a Jesús. ¿Quieres no tener depresión? Imita a Jesús. Pero cuando Jesús no está en nuestra vida, todo es enfermedad, todo es oscuridad. ¿Cómo va a ser feliz alguien que tiene la mirada oscura? ¿Cómo va a ser feliz? ¿Cómo no va a tener depresión? ¿Cómo no se va a sentir mal? ¿Cómo no se va a sentir perseguido? ¿Cómo no se va a sentir aplastado alguien que no tiene a Jesús en su vida? Empieza a padecer un montón de cosas, un montón de achaques, un montón de enfermedades psíquicas, físicas, espirituales. Claro. Pero cuando mi modelo es Jesús y mi estilo de vida es imitar a Jesús en todo, entonces mi vida cambia y totalmente. Porque es que Dios ha hecho una alianza conmigo y Él no me va a defraudar. Esa imitación de Jesús a veces se aprende, queridos amigos, de una manera espontánea. Uno ni siquiera se tiene que esforzar. Aunque algunas veces nos encontramos que hay seres humanos muy, muy duros, cabeza dura. Que no aprendemos a la primera. Tampoco porque nos contagiemos. Entonces necesitan el testimonio más fuerte. Y algunas veces también obrar por obediencia. Si no me sale tan fácil, entonces por lo menos por obediencia. Porque es que en nuestra vida, como consecuencia del pecado, hay veces nos toca aprender a ejercitarnos de una manera un poco más dura, un poco más heroica. Y por eso hay veces se nos imponen los mandamientos para obedecer. Porque somos cabeza dura. Por tanto, esta alianza de Dios
Para algunos puede ser algo que es muy fácil, de una adhesión espontánea, gozosa, y para otros un acto de obediencia, una adhesión de obediencia, que cuesta sudor y que cuesta lágrimas. Pero sea una y la otra, queridos amigos, todos recibimos esas consecuencias hermosas en nuestra vida de haber hecho este pacto, esta alianza con Yahvé. Esa obediencia la podríamos expresar como: me fío más en Dios que en mí. Obedecer a Dios en los mandamientos es hacer este acto de fe, a los que nos cuesta más cumplirlos. Lo hacemos en acto de obediencia de fe. Me fío más de Dios que de mí. Y por eso me esfuerzo, aunque muchas veces no lo entienda, por cumplir estos mandamientos y darme cuenta que lo que necesito en el cumplimiento de ellos es dejarme querer, dejarme amar. Damos un paso más. Nos propone el Catecismo el número 2062, que dice: los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Qué número más bello este, número 2062. Las implicaciones de la pertenencia a Dios. Yo te pertenezco, por tanto eso me implica. Lo que nos está quizás subrayando aquí este número es que cumplir los mandamientos, la moral, es el segundo paso, que es la respuesta a una llamada. Vivir una vida recta, vivir una vida moral, vivir una vida cristiana, católica, es mi respuesta. Pero ese es el segundo paso, porque el primer paso fue Dios que se reveló, Dios que se me ofreció, Dios que tomó su iniciativa totalmente gratuita, Dios que tuvo misericordia de mí, Dios que me amó. Eso fue lo primero. Ahora, lo segundo es: yo ante tanta misericordia, ante tanta iniciativa, ante tanto ofrecimiento, ante tanta gratuidad, ante tanto amor, respondo. ¿Y cómo respondo? Respondo con mi vida moral, con mi estilo de vida, con mi religiosidad. Y fíjense, queridos amigos, la religiosidad incluso en el Antiguo Testamento no es un mero moralismo. Es verdad que luego existió ese riesgo y que Jesús acusó a los escribas y a los fariseos de haber reducido todo eso a un moralismo, toda la vivencia de la ley a un moralismo. Eso Jesús lo denunció. Pero eso sucedió porque se había ido degenerando poco a poco, se había ido olvidando lo sustancial de esa alianza, que no era otra cosa más que la declaración de amor de Yahvé hacia su pueblo. Y eso se fue degenerando, ya después solo se convirtió en un mero moralismo de cumplimiento. Yahvé se presenta como el esposo de Israel, que hace una declaración de amor a una esposa que muchas veces le va a fallar. Y sin embargo, Yahvé no puede negarse a sí mismo y sigue ofreciendo ese amor.
Por tanto, queridos amigos, sería un error muy grande explicar en términos moralistas la religiosidad del Antiguo Testamento. También ahora, desde la plenitud de la manifestación de Jesucristo, hay muchas personas que siguen entendiendo la moralidad de la religión cristiana católica como solamente un cúmulo de preceptos y de prohibiciones, pero eso no es así. Lo principal y lo sustancial del cristianismo es el don de Jesucristo, es el don de su persona, es la declaración de su amor al hombre. Y en segundo lugar, como nos dice este número 2062 del Catecismo, viene mi respuesta a este amor que conlleva y que engloba todas mis obras, absolutamente todas. Por eso volvemos al texto de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es mi respuesta. Mi respuesta no es solo de boca. Mi respuesta es una vida moral, una consecuencia lógica de mi respuesta al amor de Jesucristo. Por eso nos debemos esforzar en superar tanto moralismo. Porque mientras no haya un encuentro con el amor de Dios, mientras que no haya un encuentro personal con Jesucristo en mi vida, pedir a una persona que viva una vida moral según Jesús, que integre su vida entera, es como pedirle peras al olmo. No se puede. Si no hay un encuentro con Jesús, no se puede. Todo van a ser intentos, 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 pero no hay un encuentro con Jesús. Porque faltará la última razón para cambiar y arrancarme mi vida de pecado y comenzar una vida nueva. Va a faltar eso. Es lo que le pasó a Zaqueo. Acuérdense el Evangelio cuando nos narra, cuando Zaqueo se encuentra con el Señor, cuando el Señor entra en su casa, ese encuentro le cambió su vida y le cambió sus obras. A raíz de que Zaqueo descubrió la persona de Jesús, a raíz de que Zaqueo descubrió el amor de Jesucristo, le sale de la nada decirle: maestro, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Es decir, le salió primero el amor, le salió primero la caridad. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he ofendido a alguien, le daré el cuádruplo. Si a alguien lo he dañado cobrándole los impuestos que no son, le voy a regresar 4 veces más. Es decir, la justicia. Y Zaqueo se convierte en un hombre caritativo y justo desde el encuentro con la persona de Jesús. Le cambió toda su vida. Le cambió todo su actuar. Le cambió todo su pensamiento. Nosotros estamos invitados a hacer esto, a dejarnos. A dejarnos. Y el catecismo aquí, queridos amigos, tiene una pedagogía para esto. Recordemos cómo antes de que el catecismo empezara a hablar de la moral, de lo primero que el catecismo nos habló fue de Cristo. Fue de Cristo. Hicimos un estudio de casi 2000 números sobre Jesucristo. Para conocerlo, para aceptarlo, para amarlo y para seguirlo. Y después de haber encontrado la persona de Jesús, el catecismo nos presenta, o nos está presentando ahora, la moral. Cómo camina el cristiano que se ha encontrado con Jesús,
cómo vive su vida. Primero Cristo y después la moral. Y por último, queridos amigos, nos presenta el Catecismo el número 2063 que dice: la alianza y el diálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se inician en la primera persona, yo soy el Señor, y están dirigidas a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Decía San Irineo: el Señor prescribió el amor de Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así, por el decálogo, Dios preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. Qué cosa tan profunda esta que dice San Irineo. El decálogo preparaba al hombre para ser amigo de Dios y tener un solo corazón con su prójimo. Si antes hemos dicho que primero es el amor ofrecido por Dios hacia nosotros y segundo es la respuesta moral del hombre hacia Dios, también es cierto que se le puede dar un poco la vuelta a esto y también podemos decir que vivir los mandamientos, vivir el decálogo, prepara el hombre para hacerle amigo de Dios. Una vida digna, conforme a la ley natural, conforme a la ley positiva que hemos hablado tanto de ella. Una vida digna a uno lo predispone para dejarse querer. Si tú te quieres a ti mismo, tú no te puedes dejar de querer por tu padre. Si tú te quieres a ti mismo, tú no puedes decir no al amor. Fíjense en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vivía indignamente malgastando el dinero que no se ganó él había perdido su dignidad. No se quería a sí mismo. En ese momento es imposible que él se dejara amar por su padre, porque él no se quería. No hubiera sido posible recibir el mensaje de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado, si no hubiéramos tenido la alianza previa en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. No hubiera sido posible. Dios iba a preparar nuestro corazón para este amor. Porque el que vive los 10 mandamientos es como quien vive en la casa de Dios. Y el que vive en la casa de Dios no vive en la calle, vive como Él. Por tanto, queridos amigos, esforcémonos por procurar vivir en la gracia de Dios todo el tiempo, para que nos vayamos connaturalizando con su divinidad.